santidad conviene a tu casa. Este es un versículo del Antiguo Testamento en el Salmos 93, versículo 5, pero que se abraza perfectamente con un versículo del Nuevo Testamento que es en Apocalipsis 22, 11, donde la Biblia y ese versículo termina diciendo que el que es santo, santifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. La santidad conviene a tu casa. Claro, porque si Dios es santo, la esencia que es la santidad de Dios debe verse reflejada en la casa de Dios, porque esa esencia es la que va a demostrar o a evidenciar, valga la redundancia, que esa casa pertenece a un Dios santo y puro. El que es santo, santifíquese más, porque esto todavía es vigente para todo cristiano nacido de nuevo en nuestros días. La santidad conviene a tu casa. Hay muchas razones por las que la santidad conviene a la casa de Dios. Una de las razones por las que la santidad conviene a la casa de Dios es porque muchos dicen, Dios está allí, Dios está allá, Dios está acá. Y muchas veces Dios no está en ninguno de esos lugares. Y el mundo perdido necesita ver dónde está ese Dios del que predican los cristianos. Y lo que hace visible a Dios es la santidad de Dios reflejada en medio del pueblo de Dios. Cuando la santidad habita en la casa de Dios, en la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo, esta es la evidencia más poderosa que da lugar a que el mundo perdido pueda ver y darse cuenta que Dios está en medio de su pueblo. La santidad conviene a la casa del Señor porque esta esencia, esta santidad que es el carácter perfecto de Dios revelado a nosotros a través de Jesucristo, es de igual manera la evidencia más poderosa de que Dios sigue todavía manifestándose aquí en la tierra. La santidad conviene a tu casa porque debe haber una diferenciación entre el mundo o el reino de los cielos, entre lo santo y lo profano. Cuando la santidad habita en medio de la casa de Dios, podemos hacer diferencia entre lo profano y lo santo. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque la palabra todavía significa vigencia, significa que es algo que permanece en la actualidad, que es algo que se debe hacer en la actualidad. Es decir, la palabra todavía actualiza. Esto quiere decir que hoy, en nuestra actualidad, el llamado de Dios a todo cristiano es que siga viviendo una vida en concordancia a la nueva naturaleza que ya habita en todo cristiano nacido de nuevo. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, cada cristiano está abordando y esperando el cumplimiento de una poderosa promesa que es la venida de nuestro amado y Señor Jesucristo, donde seremos arrebatados por el amado. Esto quiere decir, como Jesús enseñaba en la parábola de las 10 vírgenes y como uno de los apóstoles también enseña en una de sus cartas, la novia se viste de lino fino para esperar al esposo para las bodas. Donde cada cristiano hace parte de la iglesia de Jesucristo, está esperando a su amado esposo para las bodas, con vestiduras blancas y resplandecientes, lo que tipifica pureza, ya que estas vestiduras son sin arrugas y sin mancha. Esto significa que la iglesia ha sido comprada por la poderosa sangre de Cristo, y ese es nuestro descanso de saber que por nuestra fe en la sangre que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, tenemos la pureza de Dios en nosotros para poder esperar
dignamente al Señor. Pero que además esto tipifica que cada cristiano que tiene vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga, logró guardarse en medio de un mundo que contamina y mancha. Significa alguien que pudo guardar su buen testimonio de vida cristiana en medio de un mundo que daña, mancha, destruye y contamina. Conviene la santidad a tu casa. Alguien tiene que decir, conviene la santidad de Dios a su casa. Que el Dios del cielo te bendiga hoy y siempre.